Las lecturas en el día de hoy las encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 24 al 27. Nuevamente en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 24 al 27. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por estar en tu templo. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Tú mereces toda la gloria, Señor. Gracias por esa alabanza. Gracias por el grupo de oración, de alabanza, Señor, con el cual podemos alabarte, Señor, continuar en espíritu, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos que bendigas este servicio, Señor, de tal manera que podamos escuchar tu palabra y podamos aprender de ella y que nuestros corazones sean tocados, Señor, para que no salgamos igual a como entramos. Esa es nuestra oración, Padre. Te damos gracias y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Quiero arrancar con una pregunta. Y yo sé que todos nosotros tenemos diferentes, los que estamos acá tenemos diferentes nacionalidades. Algunos son mexicanos, otros son venezolanos, otros somos colombianos, otros somos chilenos. Tenemos alrededor de 10 nacionalidades cuando me pongo a pensar. No necesariamente todos llegan al tiempo, pero sí hay muchas nacionalidades. Y les voy a hacer una pregunta a cada uno, y americanos también. Les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes con respecto a su nacionalidad. ¿Cómo, si yo les hago esta pregunta, cómo sabes que realmente eres una persona venezolana? ¿Cómo sabes que realmente eres una persona colombiana? ¿Cómo sabes que realmente eres una persona mexicana? ¿Cómo sabes realmente que tienes los derechos del país que te ha otorgado a ti para llevar a cabo no, sino para tener esa ciudadanía? ¿Cómo sabes? Estoy seguro que ustedes en este momento están pensando, bueno, es una pregunta muy fácil de responder, pastor, porque como en mi caso, yo nací colombiano, nací en Colombia y por lo tanto soy colombiano. Otra persona podrá decir lo mismo, yo nací en Venezuela, yo nací en México, por lo tanto yo tengo esa nacionalidad. Y por lo tanto el gobierno me ha dado a ti, esos derechos de ser ciudadano. O quizás aquellos que son americanos, de pronto han tenido también la oportunidad de volverse americanos en este país porque permanecieron durante 5 años en su residencia legal y después, tomando el curso que se requiere para tomar un examen, lo pasaron y se convirtieron en ciudadanos americanos. Si se dan cuenta, no hay duda. Tú eres o venezolano o no eres venezolano. Tú eres colombiano o no eres colombiano. Tú eres mexicano o no eres mexicano. No hay punto medio. Tú tienes la nacionalidad y no hay un punto medio entre los dos. ¿Es claro? Yo creo que es claro. Así aplica también con respecto a la cristianidad. Así aplica también con respecto a ser cristiano o no ser cristiano. Es exactamente lo mismo. Tú eres cristiano o tú no eres cristiano. Tú tienes el derecho de ser hijo de Dios. Tú tienes el derecho de volver a nacer.
Tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. Tú estás salvo o no estás salvo. No hay punto medio. No hay punto medio. No hay un proceso para volverse uno cristiano. Y eso es lo que vamos a aplicar en el día de hoy. Porque yo cuando hablo con varios también, personas de ustedes, me llega también esa duda. ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente tengo el Espíritu Santo? ¿Cuándo yo hice el switch para volverme cristiano? Una persona que sigue a Cristo, una persona que es un discípulo de Jesucristo, una persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador, una persona que se arrepiente de sus pecados y le entrega absolutamente todo. ¿Cómo sé que realmente yo soy un cristiano o no? Donde van a poder encontrar una de las mejores formas de poder responder esa pregunta es precisamente en la primera carta del apóstol Juan que acabamos de leer en esos versos. Es justo los versos que leímos lo que te da un test, te da como una evaluación y adicionalmente te da un hecho que es concreto y que es real, donde tú puedes validar si realmente eres un cristiano o no. Y la razón por la cual es muy bueno este primer libro del apóstol Juan para podernos pero para podernos chequear si realmente soy un cristiano, es porque Juan escribió esta carta entre el año 90 hasta el año 100 después de Cristo. Él ya había escrito el Evangelio de Juan y después escribió esta carta. Y la escribió porque habían varias personas que originalmente habían aceptado a Jesucristo y empezaron a tener una falsa enseñanza, si lo quieren mirar, a negar particularmente la divinidad de Jesucristo, a decir Jesucristo no es divino, a decir Jesucristo no es el Hijo de Dios. No, Jesucristo tampoco murió por nosotros y resucitó. Ellos pensaban, ¿saben en qué idea? Ellos pensaban que básicamente Dios en su espíritu utilizó el cuerpo de Jesucristo para poder enseñar todo el evangelio. Y antes de morir Jesucristo en la cruz, ese espíritu de Dios salió del cuerpo de Jesucristo, de tal manera que ellos podían decir, nunca llegó a ser Dios, llegó a ser hombre, llegó a ser completamente humano y completamente divino, porque Dios no puede morir en una cruz, Y ellos también negaban la resurrección de Jesucristo. Eso pasó entre el año 90 y el año 100 antes de Cristo, pero les aseguro que eso también lo estamos escuchando en el día de hoy. Ustedes y sus hijos lo estamos escuchando. Esas falsas enseñanzas de que Jesucristo no es Dios, esas falsas enseñanzas en donde nos dicen que Jesucristo no resucitó, que no es el Hijo de Dios, que no es la segunda persona de la Trinidad. Unas falsas enseñanzas que nos dicen a nosotros, tú no necesitas morir para volver a nacer, porque en la cristianidad tú mueres y naces con el Espíritu, eres una nueva persona. Tú no tienes que transformarte porque tú mismo puedes transformarte. Tú puedes ser Dios de ti mismo. Tú puedes llegar a hacer eso. Eso es constantemente lo que estamos escuchando. Por eso es tan importante que si queremos llevar una vida consagrada, volvamos otra vez a hacer ese test. Y nosotros, hablando con el Señor, entender si realmente somos cristianos o no. Y es exactamente, si le hemos dado nuestra vida a Cristo. Y es exactamente lo que hace Juan en su primera carta. Él dijo dos cosas bien importantes en estos versos. La carta tiene 5 capítulos y es preciosa y la pueden leer después. Es preciosa porque va rápidamente 3 temas él cubre muy bien. Primero él dice, el primer tema que él cubre es Dios es luz. Y aquel que es cristiano camina en luz y no en oscuridad. Dios es amor. Y aquel que es cristiano ama al Padre como también a los hermanos. Y por último, Dios es vida.
Y aquel que tiene a Cristo en su vida tiene vida eterna. Él los cubre muy bien esos tres tópicos. Pero en los versos que acabamos de escuchar, Él se va directamente con aquellas personas que están dudando por todas las falsas enseñanzas que había. Y les dice, primero, vuelve a lo básico del Evangelio. Primero, vamos a tener un test y vas a volver a lo básico del Evangelio de Jesucristo. Y eso lo encuentran en el versículo 24. Quiero que me acompañen los que tengan sus Biblias o leyendo en las pantallas. El apóstol Juan dice, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Noten muy bien lo que está diciendo. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Precisamente que Jesucristo se hizo hombre para salvarnos. Jesucristo se hizo hombre para venir a darnos a nosotros salvación, para que no seamos esclavos, continuar siendo esclavos del enemigo, de Satanás, sino realmente para poder caminar en esta vida, volver otra vez a nacer con el Espíritu Santo de Dios y tener vida eterna. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es precisamente recuerden. Y recuerda tú cuando tú empezaste a caminar con Jesucristo. Recuerda tú cuando tú empezaste a ir cualquier denominación a escuchar la palabra de Dios. Recuérdalo. No necesariamente porque naciste de una familia cristiana o católica, entonces tú vas a decir que ya eres cristiano. No. Recuerda lo que tú escuchaste y lo que tú aprendiste y que llegó en tu corazón, ese momento en donde la luz y todo absolutamente se une y tú ya entendiste el concepto no, sino el Evangelio, lo entendiste. Recuerda eso y recordar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es un dogma, eso no lo podemos dudar. Eso tiene que estar en tu corazón, no tiene que estar en tu cabeza. Tienes que bajar de tu cabeza a tu corazón. Tiene que haber una especie de operación en tu corazón para tú reconocer: Jesucristo es Dios. Jesucristo me ama porque vino por mí y murió en la cruz por mis pecados para que yo tenga vida eterna. Eso tiene que estar en tu corazón y no solamente en tu mente. Es exactamente lo que Juan está diciendo. Permanezcan ustedes lo que han oído y han entendido en su corazón desde el principio. Y así ustedes, mira lo que dice también, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. ¿Qué está diciendo? Pasan dos cosas bien importantes. Primero, cuando tú lo aceptas a Jesucristo como tu Rey, cuando tú lo aceptas como Dios, cuando tú realmente renuncias a todo y lo aceptas en tu alma, en tu vida, cuando Él es el Rey de tu vida completamente, en ese momento Él permanecerá en el Hijo y en el Padre. Noten que no dice en el Padre y en el Hijo, sino dice permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Significa que tú empiezas a estar teniendo la presencia de Jesús en tu vida. Tú empiezas a tener comunicación con Él. Tú empiezas a escuchar lo que Él quiere para tu vida, la versión de Cristo que tiene para ti. Es exactamente lo que vas a escuchar. Te voy a invitar a que lo sigas y que seas tu discípulo, tu aprendiz, y que tomen las clases que están en el Evangelio de cómo Jesucristo vivió su vida y que tú las apliques. Eso es volverse una persona cristiana y un discípulo de Jesucristo. Entonces, cuando tú lo aceptas realmente como tu Rey en todas las áreas de tu vida, Él empieza a estar, dos cosas ocurren: empieza a estar en tu corazón y empiezas tú a caminar en su presencia. Empiezas a caminar. Es precioso lo que ocurre. La transformación ocurre. Allí tú te conviertes en un verdadero cristiano. Un ejemplo que les traigo es cuando yo estaba en Colombia trabajando. Yo nunca tuve la oportunidad de poder invertir en la bolsa,
Podía hacerlo en la bolsa estadounidense, podía hacerlo con la bolsa colombiana, pero realmente no entendía mucho sobre inversión en Colombia, para serles sincero. Y también el salario que tenía realmente entraba y se iba, ahorraba, pero la bolsa, stocks, acciones, no realmente lo había aprendido. Y también porque la bolsa en Colombia es más pequeña comparada con la bolsa que tenemos aquí en este país. Ahora, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder ahorrar en la bolsa aquí en Estados Unidos. Y cuando yo vine y empecé a trabajar con la compañía, me empezaron a hablar de unos términos como 401k. Yo no sé si alguno de ustedes si alguno de ustedes tenemos que tiene 401k, stock options, index funds, nombres en inglés que yo dije, no, yo cómo voy a poder aprender todo esto. Pues traté de aprender así nomás, y después me di cuenta, yo necesito una persona que me ayude, un financial advisor, que se dice en inglés, una persona que me pueda recomendar cómo colocar el dinero, una persona que me pueda recomendar dónde yo coloco mis inversiones. Y efectivamente hay ese tipo de servicios para todos los que quieran. Hay ese tipo de servicios, te cobran un fee, pero realmente entendí que la manera como uno debe invertir es no colocar todos los huevos en una sola canasta. Esta persona me dijo, Darío, lo más importante es no ponga las inversiones en un solo stock, no ponga las inversiones en un solo índice de fondos, no ponga las inversiones en mutual fund, no, diversifíquese, fue la palabra que me dijo. Diversifique sus inversiones, porque de esa manera usted reduce el riesgo de perder dinero y sus ahorros. Eso no diversifique. De pronto también una cuenta de ahorros, etcétera, mantener en cash, todo en efectivo. Todo esto me lo explicó y lo entendí. Gracias a Dios lo hice temprano, porque he podido, gracias a Dios, también ayudar en los estudios de mis hijos, y espero que también pueda tener algo resto para mi retiro. Pero entendí, y el ejemplo que les traigo es que en el reino del mundo que nosotros vivimos, en el reino del mundo en donde nosotros vivimos, normalmente hacemos eso. No colocamos los huevos en una sola canasta, sino pensamos que tenemos que mantener la seguridad en colocarlo en nuestro trabajo, que colocar nuestra seguridad en una relación también personal quizás, colocar nuestra seguridad en nuestras habilidades, en lo que tú eres, colocar absolutamente todas las esperanzas en diferentes áreas de tu vida. Pero esa no es la manera como tú debes, siendo cristiano, colocar las cosas y la seguridad en el reino de Dios. En el reino de Dios, tú colocas todos los huevos en una sola canasta, y esa canasta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí las colocas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú lo aceptas como tu rey, cuando tú lo aceptas y das absolutamente todo y surrender, te renuncias absolutamente a todas las áreas de tu vida. Poco a poco vas renunciando a esas áreas de tu vida. Te vas a dar cuenta que Jesús es suficiente para ti en todas tus circunstancias. Que Jesús es suficiente en el momento que tú no tienes trabajo. Jesús es suficiente en el momento que tú tienes una enfermedad y no sabes cómo vas a sanarte. Jesús es suficiente si tú tienes un problema en tu matrimonio. Jesús es suficiente para todo, porque todos los huevos los he colocado en Jesús. Toda mi mirada está allí, toda mi confianza está allí. Es suficiente para mí, y es una verdad, es una realidad. Y es una realidad, ¿por qué? Porque en el momento que tú lo haces, ¿sabes qué va a pasar? En el momento que tú lo aceptas y le dices, Señor, yo quiero que tomes control de toda mi vida, y yo renuncio y solo voy a escucharte, y voy a estar entregándote absolutamente todo, toda mi vida hacia ti. ¿Sabes también qué ocurre? Ocurre que has sido ungido por Jesucristo. Es lo segundo que nos dice la primera carta del apóstol Juan. Has sido ungido. Y de pronto ese concepto de ungido, tú dices, ¿qué es ser ungido? Veamos qué dice precisamente en el versículo
Vamos a leer en el versículo 20. Quiero que en el mismo capítulo segundo se van al versículo 20 y lo que nos dice Juan es lo siguiente. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad, dice Jesucristo. Dice Juan, perdóname. Aquí estoy hablando de Jesucristo cuando dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo. Aquí se refiere, si tú estudias esta palabra, el Santo se refiere a Jesucristo. Es decir, tú has recibido la unción de Jesucristo, de manera que conoces la verdad, de manera que no es necesario estar escuchando otras ideas acerca de Jesucristo y blasfemias acerca de Jesucristo, porque Él te ha abierto y te ha mostrado cuál es la verdad y te ha ungido. ¿Qué significa ser ungido? Ser ungido significa en el Antiguo Testamento que se usaba el aceite para ungir a la persona para llevar a cabo un trabajo para Dios. Es decir, lo colocaba aparte. Esa persona es santa, esa persona es santificada, esa persona es consagrada para hacer un trabajo específico en el reino de Dios para Dios. ¿Quién ungía? Normalmente los profetas ungían. ¿A quiénes ungían? Solo a tres tipos de personas o de individuos. Primero, a los reyes. Segundo, a los sacerdotes. Y tercero, a otro profeta. Solo esas tres personas recibían la unción con el aceite. Recibían la unción para llegar a hacer un trabajo específico para Dios. Se convertían en personas santas inmediatamente porque el Espíritu de Dios llegaba a esa persona. Porque el Espíritu Santo llegaba a esa persona y esa persona era separada del resto de cada uno de nosotros. Era santa. Así que si tú has aceptado a Jesucristo de la manera como les he mencionado, realmente renunciando absolutamente todo, tú has sido ungido. Es inmediato. El Espíritu Santo está contigo. Tú has recibido el Espíritu Santo. Recordemos cómo el rey David, por ejemplo, fue ungido. El rey David fue ungido por el profeta Samuel, y encontramos esto en la primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 13. Y dice así: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Estuvo con él. El Espíritu de Dios. Cuando eres ungido por el Espíritu de Dios, eres santo, estás consagrado para hacer una tarea específica para el Señor, estás bendecido por Él, el Espíritu Santo vive en ti, y adicionalmente tienes, como lo mencionaba anteriormente, la posibilidad de estar en comunicación y vivir con Jesucristo constantemente, vivir en comunión con Él constantemente. El rey David escribió el Salmo 23, y yo creo que todos se acuerdan o lo conocen, el Salmo 23. Recuerdan que en el Salmo 23 hay un momento en que dice: el Señor me coloca la mesa con mis enemigos, coloca una mesa con mis enemigos. Y después dice: Él me unge con su aceite en mi cabeza. Léanlo, Salmo 23. David constantemente sabía que estaba ungido. Constantemente estaba realmente pensando y en su alma sabiendo que él ha sido ungido, que ha sido colocado aparte, que es santo para el Señor, que es santo para el Señor, para llevar una tarea específica para el Señor. La vida del rey David fue impresionante. Él logró la unión de los diferentes tribus de Israel y tuvo realmente el mejor rey, un reinado poderoso. Ganó múltiples victorias, recordemos. Él fue el que, por ejemplo, decidió que Jerusalén iba a ser la capital del pueblo judío. Él también fue uno de los que escribió, de los 150 salmos, escribió 73 salmos, que todavía seguimos orando y todavía seguimos leyendo. Hizo cosas maravillosas para el Señor. Lo más lindo que lo cantábamos en las canciones anteriormente, el pacto. Él hizo un pacto davídico con el rey David, que a través de la descendencia de David iban a ser el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, y se cumplió.
Maravillosas obras hizo, porque Él estaba ungido para un trabajo específico. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y cuál es el trabajo específico para mí? ¿Cuál será ese trabajo específico para mí? Se requiere que tengas de nuevo la posibilidad, que tengas que realmente renuncies y que realmente aceptes a Jesucristo y que empieces a practicar, ojo con esto, empieces a abrir tu espacio en tu vida de tal manera que practiques disciplinas espirituales como el silencio, como la solitud, como leer las escrituras, como el ayuno. Realmente que abramos espacios en nuestra vida, porque podemos tener Espíritu Santo, pero si yo no escucho lo que el Señor me va a decir, ¿cómo voy a saber lo que Él quiere para mí? ¿Cómo voy a saber lo que Él quiere para mí en el momento que tú estás viviendo en tu vida? ¿Cómo voy a saber el plan que Él tiene para mí en este momento que tú estás viviendo, en este país, en las circunstancias que tú estás? ¿Cómo vas a entenderlo si nosotros no abrimos espacios para poder escuchar la palabra de Dios y escuchar el mensaje que nos quiere traer a nosotros, particularmente y de manera directa para lo que Él quiere que tú hagas y para lo que Él quiere que tú hayas sido ungido, has sido ungido? Ese es el concepto del reino de Dios que muchas veces lo hemos escuchado, y es el saber que el Señor está contigo. El Señor te está transformando poco a poco. Y saber que a pesar de las circunstancias que estamos teniendo, Jesús es suficiente para ti. Él es suficiente para ti. Y hay algo bien importante también que podemos aprender del apóstol Juan. Cuando dice en el versículo 27, él también dice, que leímos, todos ustedes en cambio, en el 27, en cuanto a ustedes, le está hablando a los que tenían dudas, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesita que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica y no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como les enseñó. También es importante, a veces pensamos que necesitamos recibir unciones todo el tiempo y quizás con aceite. No, en el momento que tú confieses que Jesucristo es el Hijo de Dios y tú le entregas tu vida y sinceramente dices, Señor, ya voy a renunciar absolutamente a todas mis ideas de tratar de manejar mi vida y te entrego absolutamente todo a ti. En ese momento el Espíritu Santo llega a ti con autoridad y con poder. No necesitas más unciones. Solo necesitas estar con Él, permanecer con Él, vivir en la presencia de Dios todo el tiempo, a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Vive en la presencia de Él. El poder del Espíritu Santo va a hablarte y te va a decir lo que Él quiere que tú hagas, para que de tal manera que se convierta en la versión que Él quiere para ti aquí, hasta cuando nos encontremos nuevamente cara a cara. Él quiere, es la manera en que tú vas a poder decir, ok, yo sé que para este área, para este momento particular de mi vida, Él quiere que yo haga esto y lo voy a hacer. Y les aseguro que se cumple. Y les aseguro que tu vida se transforma. Porque eso pasó aquí en esta iglesia. Eso me pasó a mí también. Y quiero comentarles porque muchos me han preguntado cómo nació ESL, por qué una iglesia hace inglés as a segunda lengua, inglés as a second language. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque me habló. Hace 3 años, cuando empecé a predicar, me llegó claramente un mensaje del Señor que teníamos que tener y apoyar a cada uno de los hispanos y latinos de esta área con la enseñanza del inglés. Me llegó claro. Al principio no fue algo inmediatamente que tomamos una decisión, porque el pastor Jason también dijo, no estoy seguro si este es el camino, Darío, estás arrancando una congregación. Pero empecé a recibir llamadas. No en el conmutador. ¿Cuándo Covenant va a empezar las clases de inglés? Empezaban a pasarme las llamadas, pastor, ¿cuándo van a empezar ESL?
escuché que tienes clases allá. Y dije, no tenemos clases, no hay ninguna clase todavía. Y eso seguía y seguía. Y llegó mucho más ferviente en mi corazón lo que tenía que hacer. Y el pastor Jason nos apoyó. Han pasado 3 años. Muchos de ustedes están en ESL. Y lo que ha pasado es que precisamente el poder del Espíritu Santo, con todos más de 30 profesores y voluntarios, cada semana preparan las clases, hacen devocionales y ellos a través del Espíritu Santo enseñan la palabra. Y muchos de ustedes han venido a esta iglesia o han ido a la iglesia de la cual ustedes quizás en su denominación desean volver, pero han vuelto y han entregado su vida a Jesucristo. Es un ejemplo precioso de cómo podemos ver cómo el poder del Espíritu Santo trabaja en nosotros. Porque ninguna de esas personas que enseña recibe un salario. Ninguna de esas personas que son voluntarias y que dicen yo siento el llamado a ayudar y yo voy a estar allá y voy a ayudar, sienten el llamado. Y se transforman cuando tú sirves. Cuando tú obedeces al Señor, te transformas poco a poco y te transformas. Tu vida es bendecida. Es bendecida por el Señor. Esa es la invitación del día de hoy. La invitación que hagas un test, una prueba en tu vida. Si realmente yo lo he aceptado en todas mis áreas de mi vida, en todas, en finanzas, en mis relaciones, si yo lo he aceptado en mi trabajo, si yo lo he aceptado en cada una de estas áreas o en mis hobbies, donde yo coloco primero los ojos en Él y mis sís y mis nos van a ser solamente hacia Jesucristo, que tú valides si es así. Y si no, invitar al Espíritu Santo para que siga trabajando en ti y tú puedas llegar a decir, sí, yo necesito que tú seas el Rey de mi vida. Y en ese momento sabes que vas a ser ungido por el poder del Espíritu Santo con autoridad y con poder para hacer las cosas que Jesucristo quiere que tú hagas. Si Él fuera tú, las cosas que quieres que tú hagas si tú fueras Jesucristo. Y es exactamente lo que leímos en Pedro. Pedro hizo un precioso sermón cuando estaba en la casa de Cornelios, en el libro de Hechos capítulo 10. Precioso sermón, porque ahí habían varios gentiles que estaban allí. Y le recordó en el capítulo 10, vamos a leer estos versos. Probablemente no están todos porque no alcancé a colocar estos, pero yo voy a leer desde el 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos, es el Rey de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesucristo y Jesucristo te unge a ti para que hagas bien y sigas a Jesucristo en cualquier sea tu actividad, en cualquiera que sea tu actividad. Voy a cerrar con unas palabras de Juan Wesley. John Wesley es el fundador, digamos, es el que inició el movimiento metodista en Inglaterra en los años 1650. Escribió muchos sermones preciosos. Él fue quien inició el movimiento metodista. Yo rara vez he predicado acerca del metodismo, pero en este momento en particular veo que es perfecto lo que podemos nosotros escuchar de él. En un sermón que él escribió sobre el uso del dinero, este fue un sermón en el año 1799, y Juan Wesley dijo lo siguiente: no más desperdicio, corta todos los gastos innecesarios que la moda y el capricho demandan. Emplea lo que Dios
te ha dado para hacer el bien, todo el bien posible, de todas las formas posibles, en todos los niveles posibles, tanto en la familia de fe como a todos los seres humanos. Esa es la invitación. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, por haber permitido que el apóstol Juan nos dejara esta carta en la cual nosotros podemos validar si nosotros somos realmente seguidores de Jesucristo, tu Hijo, de que realmente somos cristianos, Señor. Te pedimos que aquellas personas que todavía no saben si es cristiana o no, si está siguiendo a Jesucristo o no, al Señor. Yo te pido, Señor, que puedan tener una conversión, que el Espíritu Santo le muestre quizás un área en la cual todavía no estás completamente entregándoselo, de tal manera que el Espíritu Santo trabaje en esa persona, de tal manera que todos los huevos, como lo mencionamos, están en esa canasta llamada Jesucristo, y pongamos todos los ojos a todo momento en tu Hijo. Te damos gracias, Padre, también, porque sabemos que el Espíritu Santo nos santifica y nos consagra, porque somos santos, a pesar quizás que el enemigo nos dice que somos pecadores. Cuando nosotros te entregamos la vida a tu Hijo, Señor, somos santos, tenemos la autoridad y tenemos el poder para hacer el trabajo que tú quieres que nosotros hagamos en el reino de Dios, Padre mío. Te pedimos que quede muy claro para nosotros y que podamos tomar la decisión para soltar lo que todavía no hemos soltado. Podamos renunciar a tu reino. Te damos gracias, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo.